capítulo 1, versículo 8 al 11. Vamos a leer. Segunda de Juan 1, 8 al 11. Dice así, ¿están listos? Dios bendiga su vida y Dios bendiga también a las personas que nos están viendo ahí a través del canal de YouTube y de Facebook. Dios bendiga sus vidas. Ponga atención a la palabra del Señor en esta tarde. Dice así, mirad por vosotros mismos. Mirad es una advertencia muy seria, usada en la palabra del Señor, por nuestro Señor Jesucristo y por sus apóstoles. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, ¿qué pasa con esa persona? Diga, no tiene a Dios. Otra vez diga, no tiene a Dios. Otra vez dígalo. El que se extravía en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y tiene al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Tome su lugar en esta tarde. Quiero predicar y he titulado a esta predicación o enseñanza: perseverar en la doctrina es tener a Dios. Diga conmigo, perseverar en la doctrina es tener a Dios. Una expresión verdaderamente muy fundamental y necesaria para una sociedad y para una generación que sin doctrina se hacen llamar así cristianos, hijos de Dios, hombres y mujeres de fe, pero sin doctrina. Yo no entiendo tal cosa porque la Biblia no respalda tal expresión o pensamiento. Perseverar en la doctrina es tener a Dios. Perseverar en la doctrina de Jesucristo es tener a Dios. Una de las necesidades tan grandes que la iglesia no ha podido entender ni llevar a cabo es la necesidad de llenarse de la palabra de Dios. A causa de esta pereza espiritual y de este descuido de los cristianos y cristianas, esto ha llevado a tanto engaño hoy en día. Ha llevado a tanta falsa religión hoy en día. Ha llevado a tanto falso apóstol, falso pastor, falso maestro, falso evangelista hoy en día. Es por la pereza de la iglesia que no ha podido entender, ni estudiar, ni atesorar, ni guardar la doctrina de Cristo. La advertencia del apóstol Juan en esto que acaba de leer usted no es nada más y menos que la repetición de que una vez el Señor Jesucristo le dijo la misma palabra. Le dijo la misma advertencia. Para que entiendan ustedes que estos hombres se aprendieron bien la doctrina de Cristo, se lo voy a comprobar tempranamente en mi mensaje. En Lucas 21, 34, les dijo estas palabras, lo mismo que Él nos está diciendo a nosotros. 80 años después, el apóstol Juan nos está diciendo aquí lo mismo que un día el Señor les habló de una manera muy seria a ellos antes del Señor ascender al cielo. Les dijo estas palabras: mirad también por vosotros mismos. La misma expresión que está usando Juan acá. Mirad por vosotros mismos. Eso ya se lo había dicho el Señor y por eso lo aprendieron ellos muy bien. Mirad también por vosotros mismos a los apóstoles, a sus discípulos. Les digo, mirad por vosotros mismos. Antes de seguir leyendo esto, quiero que entiendan algo, los que me escuchan. Que uno de los mayores problemas que ha experimentado y que ha traído la cadencia espiritual a la iglesia, la pobreza espiritual a la iglesia, es que la gente tiene su mirada en otra gente antes que en ellos. Ponen su esperanza en otra persona antes que en aquel que dijo que pusiéramos nuestros ojos, que es nuestro Señor Jesucristo. La gente está más fijada en los demás que en Él mismo. La gente, los cristianos, están más fijados en los problemas, en los defectos de los demás que en los de Él mismo.
La gente lleva las cargas de los demás en vez de cargarla de él. La gente está cargando la cruz de otros antes que cargar su propia cruz. Y esto es lo que ha hecho que la iglesia se vuelva inservible, que se vuelva la iglesia una iglesia pobre espiritualmente. Nosotros fuimos llamados a cuidarnos a nosotros mismos, porque nosotros somos casa de Dios, somos templo de Dios. Nuestro corazón es templo y morada del Espíritu Santo. Por eso nos advierte el Señor: tengan cuidado de ustedes mismos, miren por ustedes. Porque qué terrible es que usted y yo estemos preocupados por otro y nuestra vida, nuestra casa espiritual está en un desierto espiritual. Mucha gente no crece porque tiene su mirada en los demás y menos la pone en él. Tiene cuidado de los demás, menos se cuida en él. Como pastor le voy a decir que Dios me llamó a adoctrinarlos a ustedes, a prepararlos a ustedes. Pero yo, antes de prepararlos a ustedes, antes de cuidarlos a ustedes, yo tengo a quien cuidar primero que ustedes. Tengo a quien amar primero que ustedes, y es mi propia alma. Porque de qué me sirve que yo cuide de ustedes, que yo los doctrine a ustedes y yo esté mal y yo me esté muriendo, que yo lo esté llenando de palabras, pero yo no estoy lleno de palabras, que yo esté cuidando de ustedes, doctrinándolos a ustedes, aconsejándolos a ustedes, pero mi vida es un desastre. Eso no sirve para nada. Por tanto, la advertencia que Juan nos está dando aquí fue la misma advertencia que un día, con tanta seriedad, el Señor Jesucristo le dijo a ellos, juntos, a los apóstoles: mirad por vosotros mismos. Oiga lo que le dice a los apóstoles: que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez de los afanes de esta vida. Escucha la advertencia: y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas las cosas que vendrán y de estar de pie delante del Hijo del Hombre. Ahora Juan, habiendo obedecido y habiendo tenido cuidado de su vida, habiendo puesto mucha atención, cuidado y llevar a cabo esta doctrina que el Señor le mandó, estos consejos que el Señor le dio, estas enseñanzas que el Señor le dio, ahora tiene suficiente autoridad para ahora decirnos a nosotros en ese tiempo, hablándole a la iglesia: miren por ustedes mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo. No da a entender y lo hace entender a usted y a todo cristiano nuevo, recién convertido, o que ya tenga tiempo en la iglesia, que ser cristiano es ser llamado a trabajar en el reino de Dios, a su nombre. El cristiano que no trabaja en el reino de Dios no sueña con el cielo, porque aquí nos está diciendo este hombre: miren por ustedes mismos para que no pierdan el fruto de vuestro trabajo y que recibáis el galardón completo. Qué tremenda expresión. ¿Saben por qué dice galardón completo? Porque hay gente que piensa, incluso los calvinistas, las falsas doctrinas que tienen este mundo trastornado, te enseñan a ti, le están enseñando al mundo y han confundido al mundo, haciéndole entender a la gente, enseñándole a la gente que tú puedes perder el galardón, pero no perder tu salvación. Eso es diabólico. Los que me escuchan, eso es diabólico. Porque esa enseñanza significa que tú puedes ser cristiano sin hacer nada en el reino de Dios, pero que tú eres salvo. ¡Qué bonito eso! Esa es la doctrina más chueca que existe en este mundo. Y los bautistas la tienen. Los calvinistas enseñan esto: que tú un día vas a llegar al cielo, que unos van a ser coronados y otros no van a ser coronados.
que los que no sean coronados, porque no recibieron ningún galardón, como quiera van a ser salvos. Óigame, eso es tergiversar la Biblia. Eso es negar lo que Jesús dijo en San Juan capítulo 15. Todo árbol que en mí no lleva fruto, ¿qué dice? ¿Va a ser apodado? Va a ser cortado y echado al fuego, que no tiene otra expresión, el mismo infierno. ¿Cómo está eso entonces? Juan, uno de los hombres que vivía, que siempre en todas las reuniones estaba al pecho del maestro, recostado sobre el costado del maestro, para estar cerquita de él. Un hombre que amó a Jesucristo. Un hombre que verdaderamente era un hombre privilegiado por su gran apego al Señor Jesucristo. Este hombre dice claramente que nosotros debemos de trabajar siempre y cuando no descuidando nuestra vida espiritual, para que recibamos el galardón completo. ¿Cuál es el galardón completo? Recibir la salvación y los galardones por haber trabajado. Eso es lo que la Biblia enseña. La Biblia enseña, la doctrina cristiana enseña que usted es salvo por fe, pero que va a ser galardonado por lo que usted haga. Jesucristo dijo en Apocalipsis: aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a unos y a otros no. Eso no dice. Dice para recompensar a cada uno según sea su obra. Que hay unos que van a recibir un galardón más grande que otros, sí, pero que todos vamos a recibir el galardón, eso es la doctrina cristiana. Pero no enseña que ninguno no va a recibir galardón y que va a ser salvo como quiera. Eso la Biblia no lo enseña en ninguna parte y me lo puede refutar cualquiera. No lo enseña en ninguna parte. El galardón, como la Biblia lo dice, premio o corona, dice Juan que miró en Apocalipsis capítulo 4 y 5, que miró a todos los que han sido redimidos de todas las naciones, los miró con corona sobre sus cabezas. A todos los miró con corona. No dice que uno tenía una corona de oro y otro tenía un alambre. No dice eso. Dice que todos tenían coronas y especifica coronas de oro sobre sus cabezas. ¿Qué significa? Si los 24 ancianos en la Biblia representan a todos los redimidos, tanto del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, que ahora ya están delante de la presencia del Señor en la exaltación del Cordero, a su nombre, a su nombre. Allí no dice que unos tenían coronas de plata y otros de oro y otros de bronce. No, dice que todos tenían coronas de oro sobre sus cabezas. El apóstol Juan nos habla y nos da a entender que él tomó muy en serio la advertencia que un día le dijo el Señor a ellos, que cualquiera puede decir, a los apóstoles les dijo que guardaran sus corazones, que eran de carne y hueso. Guarden sus corazones, que no se vayan a llenar de la glotonería y el embriaguez de este mundo, que son los afanes. Y venga aquel día de repente, porque vendrá de repente como un lazo y abrazará a todos y nadie se va a escapar. Tengan cuidado, por tanto, velen, para que sean dignos de escapar, porque eso es lo que la iglesia va a hacer, escapar del incendio que este mundo le espera. La iglesia va a escapar, a ese escape se le llama arrebatamiento. El Señor le dijo a la iglesia de Filadelfia: no te voy a dejar pasar lo que a este mundo le espera. Yo te voy a guardar de la hora de la prueba que ha de venir sobre los moradores de la tierra para probarlos. Hay un incendio de lo cual la iglesia va a escapar. 7 años antes la iglesia va a escapar de ese gran incendio. ¿Cuál incendio, pastor? Donde Dios le meterá fuego a todo mundo. Le meterá fuego a los cielos, a la tierra. Si no me cree, lea 2 de Pedro capítulo 3 versículo 10 en adelante. De ese incendio escaparemos 7 años antes. A eso es que el Señor le está diciendo aquí a los apóstoles: tengan cuidado de ustedes mismos. No se vayan a llenar de la embriaguez. Muchos pastores hoy están borrachos. Están borrachos, están embriagados de los placeres, haciendo dinero, enseñando de dinero, enseñando de finanzas, predicando un evangelio de prosperidad, porque están borrachos. El que habla de dinero es que está borracho de avaricia. Pero nosotros tenemos que velar para que escapemos aquel día de la ira que este mundo le espera. A su nombre, iglesia.
¿Qué se dará cuenta un borracho cuando le están pegando coscorrones en la cabeza? Y otro día amanece con los ojos amorateados y no sabe ni quién le voló los dientes. ¿Se acuerda cuando era borracho usted? Porque un borracho no se da cuenta. Un sobrio sí. Por eso dice velad, para que aquel día no lo vaya a tomar por sorpresa, porque vendrá y abrazará a todo mundo y nadie escapará. Para que sea el digno de escapar y poder estar delante de la presencia del Hijo del Hombre cuando este mundo esté llorando, crujiendo los dientes. Será el lloro y el crujir de dientes, porque la ira de Dios se ha desatado sobre la humanidad. Pero ¿dónde estará la iglesia? En la presencia del Cordero. A su nombre. Así lo dijo el apóstol Pablo y lo enseñó, porque el Señor se lo dijo. El mismo Señor con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Mientras este mundo le está lloviendo todos los juicios de la gran tribulación, ¿dónde estará la iglesia? En la presencia del Cordero. ¿Cuántos quieren estar ahí? Entonces tenga cuidado de usted mismo y deje de estar poniendo la mirada en otro. A su nombre. Qué tremenda declaración. El que no tiene la doctrina de Cristo no tiene a Dios. ¿No se ha encontrado usted personas en este mundo que dicen yo tengo al Señor en mi corazón y no saben pero ni la voz de la palabra de Dios? Yo no entiendo. Yo no entiendo cómo una persona puede decir yo tengo a Dios en mi corazón y no conoce pero ni San Juan 3:16. Yo no entiendo cómo alguien tiene valor. Porque yo conozco a Dios no por filosofía. Yo conozco a Dios por la Biblia. ¿Cuántos traen Biblia? De desodorante la trae, ¿verdad? ¿Quieres conocer a Dios? Lee la Biblia. Los nuevitos quieren conocer a Dios. Comiencen a leer la Biblia y les recomiendo los 4 evangelios. Porque aquí dice, el que tiene la doctrina de Cristo tiene a Dios. Pastor, ¿y cómo hago para entender la doctrina de Cristo? Lea de Mateo a Juan. Ahí están los 4 evangelios. Esa es la doctrina que Cristo le enseñó a los apóstoles. Léala y anote todos los consejos y las enseñanzas que él le dio a los apóstoles, y usted tiene la doctrina de Cristo, la pone en práctica, la vive, entonces usted tendrá a Dios en su corazón. Diga ay, a su nombre. Es así de sencillo el evangelio. No hay necesidad de confundirse. Pastor, el Antiguo Testamento no lo entiendo. Mire, señor, señora, estudie los evangelios. Porque en los evangelios Jesús explicó el Antiguo Testamento de Génesis a Malaquías. Si no entiende el Antiguo Testamento, no hay problema. Estoy diciendo que no sirve. No se equivoque. Jesús explicó el Antiguo Testamento. Jesús cumplió el Antiguo Testamento. Jesús cumplió las demandas del Antiguo Testamento. Todas las enseñanzas de Jesús eran basadas en lo ya profetizado miles de años antes. ¿Me está entendiendo? Todo lo que los profetas anunciaron, Jesús lo cumplió. Todo lo que los profetas anunciaron, la ley Moisés, Jesús lo explicó. Lea de Mateo a Juan, usted estúdielo bien y usted entenderá lo que significa la doctrina de Cristo. Porque antes de ascender al cielo, Jesús dijo en Mateo capítulo 28, versículo 18 en adelante: teniendo a sus apóstoles reunidos y en presencia de ellos se fue al cielo, les dijo las últimas palabras y les dio la gran comisión. Que a los Jesús solo no les gusta escuchar lo que voy a decir. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Escuche, ahí va su doctrina. Enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he enseñado a ustedes. Y ahí está la promesa que acaba de decir él. El que tiene la doctrina de Cristo tiene al Padre. Dice, y he aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo.
La promesa del Señor de estar con sus hijos está basado en enseñar, en guardar lo que Él le enseñó a sus apóstoles. Y esos hombres lo cumplieron, por eso tenemos la Biblia. La Biblia es sencillamente lo que los apóstoles escribieron de todos los relatos y enseñanzas que el Señor Jesucristo les dio a ellos. Nosotros estamos súper bendecidos con la palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Si nosotros no tenemos a Dios por caraganes, por incrédulos, por flojos, pero si usted entiende la doctrina de Cristo, la vive, usted tiene a Dios en su corazón, usted tiene al Hijo, usted tiene el Espíritu Santo viviendo, morando en usted, a su nombre. Es tremenda promesa. Pero hoy te enseñan que tú puedes tener al Hijo sin el Padre, que tú puedes tener al Espíritu Santo sin el Padre y el Hijo, que tú puedes tener al Hijo sin el Padre y al Padre sin el Hijo. Los Jesús solos dicen que el Padre no existe. Los materialistas de hoy en día solo del Espíritu Santo hablan, no hablan de Jesús ni del Padre. Esta generación está loca. Pero Juan dice algo tan importante. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no invente que tiene a Dios en su corazón. No tiene a Dios. No tiene a Dios. El que no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. ¿Y qué pasa con los judíos, pastor? No tienen a Dios. ¿Y qué pasa con los musulmanes? No tienen a Dios. Así de sencillo, les arda. Y en la cara se los puedo decir. No tienen a Dios, están vendados. ¿Cuándo se quita esa venda? Cuando reciben la doctrina de Cristo. ¿Cuál es la doctrina de Cristo? Que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios. ¿Qué pasa, pastor, con los testigos de Jehová? No tienen a Dios y no son testigos de Jehová. Porque todo el que desmiente la Biblia no es testigo de Dios, es enemigo de Dios. Eso no se llamarían testigos, se le llamarían los enemigos de Dios, no testigos. Testigo es aquel que muere por la palabra que el Señor le dio. Como le dijo el Señor a los apóstoles, no se muevan de Jerusalén hasta que sean investidos del poder del Espíritu Santo. Y entonces me seréis testigos, mártires. Es la palabra en griego. Entonces me seréis mártires por causa de mi nombre, testigos. Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último en la tierra. Pero llénense primero. El que testifica de Cristo es porque está lleno del Espíritu Santo. El que no tiene a Dios no puede hablar de Cristo. Y el que no tiene a Cristo no puede hablar del Padre. A su nombre. Así que yo le recomiendo a usted nuevo que está comenzando. Estudie los evangelios para que aprenda cómo Jesucristo le enseñó a sus apóstoles. Es lo que yo enseño. Porque ponemos a gente a estudiar la ley sin la ley y terminan más confundidos. Aprenda primero la doctrina de Cristo. Cuando entienda esto, va a entender toda la ley. Va a entender todos los profetas. Porque todos los libros de Génesis y Apocalipsis hablan de Cristo. ¿Cuándo vamos a encontrar a Cristo en todos los libros de la Biblia, de los 66 libros? Cuando entendamos sus enseñanzas. Cuando pongamos en práctica sus enseñanzas. Hoy te enseñan a ti que usted es salvo, no importa qué haga o no haga. Eso es mentira. Juan está refutando una creencia que se ha regado por el mundo, y uno de los textos más tergiversados, se lo voy a leer ya que yo estoy hablando de esto, es 1 Corintios. Capítulo 3, versículo 15 dice: si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Esto es uno de los textos que usan los calvinistas para decir que usted puede perder su galardón, que si hizo un mal trabajo como pastor, usted
pierde su galardón. Que si usted enseñó o hizo una obra chueca, porque ahí dice que el que pusiere sobre este fundamento, ¿qué fundamento? La doctrina, como dice Efesios 2:20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Ese es el fundamento. ¿Quién es el fundamento? Jesucristo. Si alguien edificare sobre el fundamento de Jesucristo cosas inservibles como hojarasca, como paja, madera, cosas que se prenden con un incendio, pues él sufrirá pérdida, pero igual va a ser salvo en el día del Señor. ¿Estoy contradiciendo lo que Pablo está diciendo? No, estoy contradiciendo la interpretación que él le ha dado a ese texto hoy en día. Pablo nunca quiso enseñar con este texto que una persona que edifique sobre el fundamento de Cristo otra cosa inservible como es la madera, la hojarasca y la paja va a ser salvo. Pablo no está enseñando eso porque contradeciría todas sus enseñanzas. Contradeciría todas las doctrinas de Cristo, que Cristo dijo: el que persevere hasta el fin, este será salvo. Más bien Pablo condena en sus doctrinas, en sus cartas, el que una persona edifique sobre el cuerpo de Cristo o sobreedifique cuando oponga otro fundamento del que ya está puesto. Ninguno puede poner otro fundamento del cual ya está puesto, dijo, que es Cristo. Fundamento es enseñanza, doctrina. Ninguno. ¿Cuáles son la obra que puede alguno edificar o sobreedificar en el fundamento que está? Obras de hombre, cosas perecederas, como los placeres de este mundo. Hoy hay hombres predicando de la doctrina de Cristo, pero luego cambian su mensaje por un mensaje terrenal, financiero, por un mensaje de entretenimiento. Eso es basura. Eso es poner basura sobre un fundamento sólido. Pero igual va a ser salvo en el día del Señor. No va a ganar ningún premio, pero va a ser salvo. Yo no sé dónde se inventaron tremenda tontería. Eso no existe en la Biblia. Es como que usted me diga, es lo mismo, para que ustedes me entiendan, no queden en la luna. Es como que usted vaya a su trabajo, solo agarra su tarjeta, clic, la mete en el reloj y le dice al patrón: nos vemos. No voy a trabajar, pero como quiera me bajar el cheque el viernes. El patrón, una pedrada es la que te va a pegar. Porque ¿quién te va a querer eso? No trabajo, pero igual me viene que dar el cheque el viernes. ¿Quién cree tremenda tontería? ¿Verdad que no cabe en ninguna mente eso? Bueno, es lo que te estoy explicando para que me entiendas en pocas palabras. Es como que tú vayas al trabajo y solo marques el reloj o firmes, pero no trabajes y no que te regrese. Y el miércoles ahí va. ¿Y mi cheque? A la cárcel que te van a mandar. Es exactamente lo que dijo Jesús. Todo árbol que en mí no lleva fruto va a ser cortado y echado al fuego. ¿Quedó claro eso? ¿Puedo seguir a la próxima etapa? Bueno. Dice: cualquiera que no persevera, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. No tiene a Dios. El otro día discutía con alguien y me dice: yo tengo a Dios. Le digo: ¿crees en Jesucristo? Me dice: yo no creo en Cristo, pero yo tengo a Dios. Oye, me dio una risada. Pero ¿cómo es posible que la gente sea tan descarada? Es como que una mujer le diga a usted: mira, yo tengo un amante, pero a ti te amo. Óigame, ¿quién va a creer eso? Mira, mi amor, yo tengo un amante o tengo 3, pero yo a ti te amo. Aunque estoy con ellos allá, pero yo te traigo en el corazón. Y el mandilón se va a consolar con eso. No, aunque sea mandilón, va a decir: eso no está bien. Dios no comparte su gloria con nadie. O somos de Él, o somos del otro. Pero no podemos ser de los dos a la misma vez. A su nombre. O usted le sirve a Dios, o usted le sirve al otro. ¿Cuál es el otro, pastor? ¿La suegra? No, el diablo. O usted está con Dios o usted está con el otro. Solo hay 2 poderes en el universo:
El más grande y temible, e invencible e inconmovible es el poder del Dios eterno, nuestro Padre Celestial. El otro poder que existe en el universo es el poder de las tinieblas, el poder de Satanás, el cual tiene este mundo como lo tiene. ¿O hay algún tercero que no me doy cuenta? No existe tercero. Usted tiene que estar en uno de los dos reinos. ¿Cuántos pertenecen al reino de Dios? Es mejor estar en el reino de Dios. Aquí hay vida, aquí hay paz, hay amor. En el reino de las tinieblas hay muerte, destrucción y miseria. Nos conviene estar al lado de Dios. ¿Cómo le hago, pastor, para estar al lado de Dios? Aquí está claro. Ponga en práctica su palabra. Ponga en práctica su palabra. ¿Cuál es el contexto de esto? Juan aquí habla porque muchos, versículo 7 atrás dice, porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo, o sea, un enemigo de Dios. ¿Qué era la doctrina que se sacó en aquel entonces, la filosofía que surgió después de Cristo? Que confundió a miles de cristianos y era lo que los apóstoles refutaban y destruían con sus enseñanzas. Era que la gente decía y creía que lo bueno del ser humano es el espíritu y que la carne no sirve para nada. Por eso ahí estaba la doctrina de los nicolaitas, ahí estaba la doctrina de Jezabel, que decían que usted con el cuerpo podía hacer lo que usted quisiera, pero que igual usted va a ser salvo, porque lo que importa es el espíritu. Lo que estoy explicando fue también lo que dijo Pablo en el capítulo 5 de 1 Corintios. Hablando de un cristiano que incluso parece que era líder en la iglesia, que le había quitado la mujer al papá. O sea, vivía con la madrastra. Y gloria a Dios, aleluya, la iglesia. El pastor ahí lo tenía. Y Pablo dice, ¿qué tienen haciendo ese hijo del diablo ahí? Eso pero ni los mundanos lo hacen. Que un mundano se case con la suegra, con la madrastra, pero ni los mundanos lo hacen. Y lo están haciendo ustedes, no les da vergüenza. Pero ni los mundanos hacen tal cosa. Saquen ese perverso de ustedes, en medio de ustedes. Sáquenlo para afuera. Que está diciendo, excomúlguenlo. Pero no lo tengan por enemigo. Entréguenselo a Satanás para destrucción de la carne. Escúchenme, otro texto tergiversado. Para que su espíritu sea salvo en el día del Señor. Oiga, si nosotros decimos que eso fue lo que Pablo quiso decir, entonces estamos enseñando la doctrina del anticristo, que el cuerpo no sirve para nada, pero que el espíritu va a ser salvo como quiera. ¿Quién dijo eso? Es antibíblico. Lo que Pablo quiso decir fue sencillo. Sáquenlo en la iglesia, excomúlguenlo para que le dé vergüenza, para que Satanás lo haga sufrir y en ese sufrimiento se vuelva a Dios para que sea salvo el día que el Señor venga. Eso fue lo que quiso decir Pablo. Si se arrepiente, a causa del sufrimiento se va a arrepentir. A causa de la zarandeada que Satanás le pegue, por causa de la zarandeada que Satanás le pegue, se va a arrepentir y va a ser salvo. Sáquenlo de la iglesia. Entonces, los anticristos de aquel entonces decían que el cuerpo no sirve para nada, que la carne no es inservible, es materia, algo destruible, desechable, perecedero, que lo que realmente importaba era el espíritu. Y esa doctrina es antibíblica. Eso es lo que enseñan los anticristos. ¿Por qué anticristo? Porque entonces los judíos, por esta doctrina y por esta filosofía, los judíos no pueden creer que Jesús es el Mesías. Mucho menos que Jesús es Dios. Porque dicen, es que él fue un hombre. Él no puede ser Dios porque fue un hombre. Y la carne es inservible.
Jesús era hombre, era un profeta, era un buen maestro, pero no Dios, porque Él tuvo un cuerpo humano. No entendiendo que la Biblia dice que aquel verbo se hizo carne y anduvo entre nosotros y vimos su gloria, como la gloria del unigénito Hijo de Dios. ¡A su nombre! ¡Aleluya! Dios se hizo carne para venir a habitar entre nosotros y salvarnos, porque Dios es espíritu. ¿Entienden? Por eso esta es la doctrina de los anticristos. Por eso Juan dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. No tienen a Dios. ¿Qué ha pasado con todas las personas que se han extraviado de la iglesia? ¿Qué hicieron? Sencillo, perdieron a Dios. Dios los perdió a ellos. Dios no pierde nada. Dios nunca pierde nada. ¿Quién es el que pierde? Uno. Cuando los ángeles que se vinieron, que ahora son la millonada de demonios que existe en el universo, en las atmósferas, los demonios que trabajan con Satanás y que tienen este mundo como lo tienen, de cabeza. ¿Quién perdió cuando se vinieron del cielo engañados por Satanás? Dios perdió porque perdió la tercera parte de sus ángeles. ¿Y qué le cuesta decir? Háganse el triple de ellos. Y se hacen. Los crea su palabra, así como los creó un día. A la palabra fueron creados. Dios pierde. Los que perdemos somos nosotros. El que se extravía de la doctrina de Cristo perdió a Dios. Pierde la presencia de Dios. Pierde la comunión con los hermanos. Pierde la salvación. El que esté extraviado está perdido. Extraviado significa perdido. Por eso no debemos extraviarlos de la doctrina. ¿Y cómo, pastor, si yo ni le entiendo? Imagínate que ¿cómo vas a agarrar un camino tú sin conocerlo? 100% terminarás perdido. ¿Cuántos están en el camino? ¿Ahí tiene el mapa? No, pastor, yo voy hacia la zumba marumba. Usted no va para ningún lado. Busque el mapa. ¿Se ha fijado cómo está la tecnología ahora? ¿Quién conocía aquel rancho allá donde usted y yo vivíamos? Y ahora te aparecen con el GPS, ahí te aparece. Y yo digo, voy para Honduras, a aquel pueblecito donde yo... Póngalo en el GPS y ahí me va a llevar. Sí, porque hay unos que ya no se acuerdan del rancho donde nacieron y apenas tienen 2 años de estar aquí. A su nombre. Con el GPS te vas a cualquier parte de este planeta. Ese satélite que está arriba tiene iluminado todo el planeta, conoce cualquier vereda que exista, por cualquier montaña te va a llevar ese GPS, pero te va a llevar allá, aunque sea por derechura, pero te va a llevar para allá. Tú y yo, si decimos que estamos en Cristo, debemos ir por el camino, y ese camino se llama Jesucristo. ¿Cómo decimos que vamos en el camino? Siguiendo su palabra. Siguiendo su palabra. Y no nos va por ningún lado. Cualquiera que se extravía de la doctrina. ¿Cuántos cristianos extraviados están hoy en día? Y el problema es que se siguen llamando cristianos. ¿Cómo cristianos si el Señor dijo que perseveráramos? Ese es el gran engaño, que se llaman cristianos sin doctrina. ¿Quién va a ser un profesional sin haber estudiado? ¿Usted conoce un doctor hacia la zumba marumba? Ese no es doctor, ese es un curandero que piensa que sabe por puros inventos. Que la concha del roble, que es medicinal para el dolor de cabeza y del dolor de panza y el estreñimiento. Pero ese que se lo inventó. Pero eso no está determinado. No hay doctor sin no haber estudiado. No hay un arquitecto, no hay un ingeniero, un abogado sin haber estudiado. ¿Dónde es que hay cristianos sin Biblia, pues? ¿A dónde? ¿En qué cabeza cabe tal cosa? Soy cristiano. ¿Cuántos textos bíblicos sabe? Pero ni San Juan 11:35 se sabe. ¿Se saben San Juan 11:35? ¿Cuántos se lo saben? Jesús lloró por ti. ¿Y por qué lloró por mí, pastor? Por esa incredulidad que todavía tiene.
¿Por qué Jesús lloró en San Juan 11:35? Por la incredulidad de Marta y de María, que no creían que podía levantar a su hermano que tenía más de 4 días de estar muerto. Jesús lloró por ti y sigue llorando todavía. A su nombre. Si queremos ser cristianos, más le vale que comience a estudiar la doctrina de Cristo. Para que entonces usted diga, soy cristiano. O estoy en el camino de Cristo porque estoy estudiando su doctrina. Y estoy poniendo en práctica su palabra. Para que nadie lo engañe. Estudie la Biblia. El mayor problema en los cristianos hoy en día es la pereza. La novela se la saben de cada capítulo. Pero la Biblia no sabe ni tan siquiera un proverbio. Como la Biblia dice, ayúdate que yo te ayudaré. ¿Quién dijo que la Biblia dice eso? He oído a los católicos que no saben ni la O de la palabra. No conocen nada. ¿Por qué, pastor? ¿Por qué es tan ofensivo usted? ¿Por qué dice que los católicos no saben nada? Es sencillo, hombre. Si supieran, no fueran católicos. Yo era católico, cuando leí la Biblia me di cuenta que estaba engañado. Afuera catolicismo, al diablo catolicismo y a buscar a Cristo. ¿Por qué? Porque leí la Biblia. A su nombre, la Biblia abre los ojos, porque Jesús es la luz. ¿Por qué el papado nunca quiso que los feligreses, los católicos leyeran la Biblia? Porque sabían que la venda se les quitaba. La mayoría de nosotros fuimos católicos antes. Rayándonos la frente cada domingo, comiéndonos la tortilla tostada y sucia que nos daba el cura. Pero eran los mismos sinvergüenzas, maldicientes, borrachos, mujeriegos, fumadores, iracundos, peleoneros. Es más, saliendo de la misa, echarse la cerveza. Una botanita para la hostia. Esa basura es la que vivíamos antes. Ese engaño el que vivíamos antes. Porque Pablo dijo, si en nuestro evangelio está escondido para los que se pierden, a los cuales Satanás les ha vendado el entendimiento para que no le resplandezca la luz de la gloria del Hijo de Dios, a su nombre. Si alguien dice que no entiende el evangelio, porque Satanás le ha puesto una venda en la frente, en el entendimiento, pero Cristo te la quita. Jesucristo dijo, Él vino a matar, a destruir, pero yo he venido a darte vida y que la tengas en abundancia. A su nombre, iglesia. Cualquiera que se extravía, extraviarse es esto, este es el camino. Y usted dice, voluntariamente. No es que hay ignorancia, es voluntariamente. Los que han apostatado de la fe, no es que han apostatado por ignorancia, no, voluntariamente. Ellos conocen el camino, pero voluntariamente hicieron esto. Yo no sigo por ahí, voy a seguir por acá. Eso es extraviarse. Extraviarse no es como cuando usted va por un camino e ignorantemente se pierde. Eso no es extraviarse. Extraviarse es apostatar de lo que usted ya conoce. Lo que le ha pasado a muchos pastores hoy en día. Extraviados. Extraviados. ¿Y qué han hecho con eso? Han perdido a Dios en sus corazones. El que se extravía de la doctrina de Cristo, de todas las enseñanzas de Cristo, no tiene a Dios. ¿Quién lo tiene, pastor? Ahí va. ¿Le está leyendo? ¿O ya envainó la Biblia? El que persevera, diga el que persevera. Soy cristiano y no se congrega. Deja de estar mintiendo yo. Soy cristiano y no voy a ningún lugar porque no tengo necesidad de ir. Eso es mentira. Es como que yo diga, pertenezco al Army de Estados Unidos y nunca he ido al batallón. ¿Quién te va a creer tontería? ¿Quién te va a creer tremenda tontería? Soy futbolista. ¿Y a qué equipo pertenece? No tengo equipo, yo soy futbolista, juego en la casa. ¿Qué fútbol vas a saber tú? ¿Ah? Soy cristiano. ¿Y qué iglesia se congrega? No tengo iglesia. Es el descaro más grande que alguien puede decir. A menos que vive en una montaña donde no hay donde congregarse. Pero de perdido allí con la mujer, hombre, congréguese. No tengo mujer. Pues entonces allí usted con Dios.
Pero no me meta excusas baratas. Que uno tiene que estar en la presencia del Señor. Y tiene que haber alguien. Más que estar con los changos. Alabe a Dios, a su nombre. Cuando el Señor nació, pues. Nadie le adoró. Ahí estaba un buey y un burro. Ahí estaba acompañado. Y María iba a estar deprimida. No, porque no había nadie. En el nacimiento del Hijo de Dios no había nadie. Sí, no había nadie. Pero ni en cama nació. Donde se le da de comer a los animales. Ahí estaba el burro y el buey a la par. Bueno, no sé si estaba, pero ahí está la canoa. Allí nació el Señor. En una canoa darle comer a los animales. Allí nació el Señor. A su nombre. El que persevera, diga el que persevera. ¿A dónde? En la doctrina. En la doctrina de Cristo. Ahí está. Bueno, si persevero en la doctrina de Cristo, automáticamente tengo al Hijo y tengo al Padre. Por eso Juan explica y añade: ese sí tiene a Dios, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Qué vergüenza para un Jesús solo que diga que el Padre es un título. Cuando Jesús habló del Padre en toda su doctrina. Qué tontería la que la gente se inventa y se mete. ¿Y quién lo saca de allí? ¿Y quién fue el que nos vino a revelar al Padre? Jesús. El que tiene la doctrina de Cristo. Si solo existiera Cristo, Juan hubiera dicho así: el que tiene la doctrina de Cristo, tiene a Cristo, que es el Padre. Eso es lo que hubiera escrito Juan, si eso nos hubieran enseñado, pero no. Dios es deidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por eso Juan dice: el que persevera en la doctrina de Cristo, ese si tiene al Hijo y tiene al Padre. El que no tiene la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Amén. Amén, iglesia. 10. ¿Me van siguiendo? Si alguno viene a ustedes o a vosotros y no trae esta doctrina, ¿qué va a pasar? No lo recibáis en casa, ni mucho menos le digáis bienvenido. Mamá, y están tocando la puerta. ¿Quién son? Los Jesús solos. ¿Qué va a decir la mamá? No le abra la puerta, hijo. ¿Quiénes son? Los mormones, mucho menos. Póngale el doble candado. ¿Quiénes son, mamá? ¿Quiénes son, hijo? Son los testigos, los enemigos de Jehová, peores hijos del diablo. Tranque la puerta, mamá. Si alguno viene a ustedes y no trae esta doctrina, no le abran la puerta, ni mucho menos dígale bienvenido a casa. O eso que la gente, Dios le bendiga. ¿Quién te ha dicho que tú puedes desearle eso a un mundano o a una palabra? Eso no se hace, porque es como que le estés diciendo a un mundano: Dios te va a bendecir. ¿Cómo te va a bendecir si no estás arrepentido? Yo no le puedo decir Dios te bendiga a alguien que no es cristiano. Yo les voy a decir Dios te bendiga a un cristiano. Que ese cristiano tiene la bendición de Dios y deseo la bendición para él. Pero a un inconverso no le puedo decir eso porque ese no tiene a Dios. Cuando se arrepienta, entonces le voy a decir bienvenido a casa, bienvenido a la familia de la fe, Dios te bendiga. Yo no le puedo decir, abrirle la puerta a alguien que no trae esta doctrina. ¿Por qué, pastor? Ahí está la advertencia. Porque el que le dice bienvenido, el que lo acepta o le recibe en la casa, es como si estuviera de acuerdo con sus mentiras. ¿Qué está enseñando, pastor? ¿Qué está enseñando el apóstol? Pero eso es racismo. Eso es no tener ética. Eso es no tener educación, rechazar a la gente. No, Dios no enseña eso. Bueno, arránquelo entonces y écheselo a la bolsa. Arranque la página entonces.
no está diciendo que no hay que tener uno o saludar a una persona inconverso. Está hablando de rechazar a los sinvergüenzas que se llaman cristianos, pero son falsos. Está diciendo de aquellos que han tergiversado la palabra a su manera, intencionalmente. A esos, pero ni a comer, dijo Pablo. ¿Qué dijo Pablo en el capítulo 5? 1 Corintios capítulo 5, vaya allá. Eso suena como a racismo. No importa cómo le suene, es la palabra de Dios. ¿Qué es más importante, mi salvación o un falso? No, es más importante mi salvación. No importa que el mundo me llame racista, antisocial, homofóbico. Yo reprenda al diablo. Prefiero ser homofóbico y irme para el cielo, no ser azúcar como aquella Celia Cruz que está en el infierno, o Walter Mercado volando amor hasta por la boca. Reciban, pero estar en el infierno. Prefiero ser homofóbico a la manera de Dios. Pero quiero que entiendan que Juan no está enseñando que nosotros no debemos saludar a un inconverso. Está hablando que debemos de rechazar a aquellos que después de tener la palabra la tergiversaron, apostataron de la fe. A eso ni tan siquiera acéptenle una pupusa o un taquito. Te lo compruebo. Vamos ahí, 1 Corintios capítulo 5, versículo 9. Os he escrito por carta que no os juntéis. ¿Lo encontraron? Para que no digan que estoy mintiendo. 1 Corintios 5, 9. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Oiga, ¿cómo le llama? Los encierra en un solo costal. Fornicarios. Todos aquellos que han apostatado de la fe, que se llaman cristianos, pero son sinvergüenza. Pablo les llama fornicarios, traidores, desleales, infieles. Esa es la palabra. Versículo 10. Y le explica para que no se confundan. Dice, no absolutamente con los fornicarios o con los ladrones o con los idólatras. En otras palabras, hablando de los inconversos, de la gente que vive en este mundo apartada de Dios. No, dice, en tal caso, pues entonces ustedes tendrían que salir del mundo. Pero yo no estoy hablando que no se junten con la gente inconversa, que tal vez es ladrón, que es idólatra o fornicario de este mundo, que no conocen a Dios. Si sabemos que el mundo está lleno de eso. Yo estoy hablando, ahí va la explicación. Más bien, os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho. Porque hay hermanos que son cristianos y todavía echan la cervecita. Sin vergüenza. Eso no se hace. Eso es andar manchando la imagen de Jesucristo. Cristianos que todavía desechan el puro, el cigarro. Son cristianos, pero viven en las prácticas del mundo. Pablo dice, con esos ni a comer. ¿Qué dice? O maldiciente o borracho, o ladrón, que todavía roba. Dice, con el tal ni aún comáis. Porque qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera, o sea, hablando de los mundanos. No juzgáis vosotros a los que estáis dentro. Porque a los que están fuera, Dios los juzgará. Y luego dice, quitad a ese perverso de entre vosotros. ¿Quién era ese perverso? El que vivía en la iglesia y estaba de líder, pero vivía con la madrastra. Seguro el que diezmaba más. Seguro el que apoyaba más la iglesia. Y como el pastor no quería echarlo fuera por el diezmo y por la ofrenda, por eso lo tenía allí. Como hacen hoy en día. A su nombre. Versículo 10. Juan, ¿dónde estábamos? Juan 1:10. Segunda de Juan 1:10. Si alguno viene a vosotros. Eso es seguro. ¿No se han fijado ustedes? Escúchenme, por favor. ¿No se han fijado ustedes que los falsos no van a los mundanos? ¿Han visto un falso predicándole a los mundanos? ¿A dónde van los falsos? ¿A dónde? A las congregaciones.
Qué vergüenza esto. Porque en las congregaciones no debían de haber ignorantes. Pues todos los días escuchan la palabra. Y mayor en misión evangelística, que todos los días les doy esta japorreada yo. O sea que un falso ni se acercaría a una iglesia. Es como que yo vaya a robar a una comandancia de policía. Ese sería el robo más tonto. Porque ahí me van a fusilar. Ahí hay gente que está para guardar el orden, para combatir la delincuencia. Eso sería el más tonto que yo vaya a robar a una comandancia de policía. ¿Asaltar a un policía? Nadie va a querer asaltar a un policía. Si un ladrón quiere robar, jamás tendría en su agenda asaltar a un policía. Bueno, ni billete que trae. Vive de puras mordidas. Pero nadie que tendría la intención de robar a policías. Pero miren qué vergüenza es esta expresión. Eso da a entender la vergüenza de muchas personas que se llaman cristianos y no saben ni la voz de la palabra, pero están en las congregaciones y son presas de los falsos. Los falsos debían de engañar al mundo que está ciego, pero nadie me va a decir que no es cierto lo que estoy diciendo. Los falsos no predican en las plazas de la ciudad. Los falsos quieren venir a las congregaciones porque los más tontos están en la iglesia. Perdone la expresión o ofensa. ¿Cómo me van a engañar a mí si yo tengo la Biblia? Lo lógico es que engañen a los que no tienen Biblia. Pero qué terrible llamarse cristiano solo porque trae una Biblia desodorante, pero no conoces el contenido. Estudia la doctrina de Cristo, por favor. Los que tienen oído, estudia la doctrina de Cristo, si no te van a engañar. Porque Pablo dijo a la iglesia de Éfeso: ustedes no van a volver a ver mi rostro. Y lloró con ellos y les dijo: hay unos que lo están esperando que yo me vaya de aquí. Y van a venir gente como lobos rapaces que no tendrán compasión de la iglesia. Y de ustedes mismos se levantarán gente que hable perversidades y apartarán a los cristianos de la fe. Pedro dijo: harán mercadería de ustedes a la iglesia. Qué bueno que esto fuera lógico, que los falsos se preparen para engañar a los ciegos, a los que no tienen la palabra de Dios, a los mundanos. Pero lo más terrible y lo penoso es que están engañando a los que supuestamente son cristianos y corren como masas detrás de ellos y hasta la vida dan por ellos. Esa es la vergüenza más grande. Claro que no lo vas a escuchar hoy en día. ¿Quién te va a engañar si tú conoces la palabra de Dios? Amén. O sea que un falso jamás se atrevería a meterse en una iglesia. Jamás. Porque dice: pues ahí todo el mundo está armado, me van a fusilar. Tienen una ametralladora de 66 libros, de 66 cartuchos. Me van a hacer trozado. Y luego con una mentira. Es como que yo vaya a asaltar a alguien con un puñal y el que voy a asaltar tiene una ametralladora M60. Ese sería el robo más tonto que yo haga. Me va a hacer perdido a pura bala. Eso es sencillamente lo que te estoy dando a entender. Que un falso a un verdadero creyente ni se atrevería a contarle una fábula de las que cuenta. Porque conocemos la palabra. Por eso el mismo Juan dijo: si la unción del Señor está en ustedes, ¿quién los va a engañar? La unción misma les va a enseñar. En ella no hay mentira. Esto es lo más vergonzoso de las congregaciones, que son presa fácil de los falsos, cuando tenemos una Biblia. ¿Por qué Roma engañó al mundo entero con sus dogmas antibíblicos? Porque ninguno de sus feligreses tenía Biblia. Era prohibido leer la Biblia en el catolicismo años atrás. Y ahora muy acá, que los curas ahora son predicadores. ¡Qué vergüenza, qué pena, qué risada me da esto! Ahora
Los curas para seguir engañando, como ya les destapamos la olla. Los predicadores ya quedaron en vergüenza. Ya les sacamos los trapos al sol. Ahora, para retener los pocos feligreses que tienen, ahora dicen, pues los curas vamos a predicar la Biblia. Ahora traen Biblia. Si siglos atrás nunca se le vio una Biblia a un cura en la mano. Entiendan. Mundo, ¿entiende? ¿Dónde usted miraba un testigo de Jehová hablar de Cristo? Se hablaban que Miguel era Cristo, que Miguel era el Mesías. Ahora que ya los destapamos y ya le sacamos todas sus mentiras, ahora vienen los testigos de Jehová. Dicen que Jesús es el Mesías. Pastor, entonces que son salvos. Mentira, para seguir engañando y para mantener su negocio. La brujería más grande de Estados Unidos para de sufrir. Que el líder de ellos esté en la lista de los más millonarios del mundo con su brujería. Como ya destapamos sus mentiras y ya hicimos público su brujería, ahora ya no se llama iglesia la luz del... perdón, pare de sufrir. Ahora se llama la iglesia de Jesucristo. Óigame. Y la gente dice, no, ahora somos lo mismo. Todos van para el cielo. Ay, ¿qué hace con ese cuento usted? Hay un solo camino al cielo, no son 4 ni 5. Hay un solo camino al cielo. Y Él lo dijo con su propia boca. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. A su nombre, iglesia. Déselo fuerte al Señor, aleluya. Mientras Dios me dé vida, voy a gritar estas verdades. Termino. Porque el que le dice bienvenido, más claro no lo puede decir. Porque el que le dice bienvenido, ¿qué hace? Se hace copartícipe. Es como cuando alguien te dice guardarme el secreto. ¿Sabes qué estás haciendo? Te está echando en el mismo costal. Tú eres culpable. El que mata a la vaca como el que le tiene la pata. Los dos se van a la cárcel por ladrones. Pero yo solo le agarré la pata. Pues no se la hubieras agarrado. Para que le diera una patada a la vaca al tipo y no la matara. No, los dos van al mismo hoyo. Por eso es que Pablo dice, con alguien que es sinvergüenza, ladrón, fornicario, avaro, idólatra, borracho, maldiciente, con ese no le aceptes, pero ni a la pupusa que te va a invitar, pero ni el taco que te esté invitando, para que le dé vergüenza y se arrepienta. Si un mundano a mí me invita, si una persona del mundo me invita a comer, yo con todo gusto voy, hermano. Yo con todo gusto. Aunque le haya ofrecido esa comida a Buda, yo no me dé cuenta. Yo oro y doy gracias a Dios y yo como. Pero que me invite un sinvergüenza, que yo sé que es falso predicador. No importa el plato que me esté ofreciendo, yo no lo invito. Yo no voy, aunque me ande muriendo el hambre. Es solamente decirle gracias. Ay, que no hay que ser tan mal, que mire que no hay que ser sociable. Sí, con la gente que necesita de Dios, que no conoce nada, pero no con un sinvergüenza. Así es que entendieron muy bien. Extraviarse de la doctrina es perder a Dios. Tener la doctrina de Cristo es tener a Dios. ¿Cuántos quieren tener a Dios en su corazón? ¿Cuántos quieren tener la presencia del Señor en su corazón? Bueno, entonces ponga en práctica la doctrina de Cristo. Ahí está. Ponga en práctica lo que el Señor le enseñó a sus apóstoles. Si no entiende toda la Biblia, tranquilo, no se preocupe. Lea todos los evangelios y vea todo lo que Jesús le enseñó a sus apóstoles. Todos los consejos que les dio. Cómo vivir. Cómo poner en práctica la palabra. Cómo ser luz en este mundo. Cómo rechazar el pecado. Cómo vivir y mantenerse en oración, en búsqueda, en ayuno, en obediencia a la palabra, dando testimonio de Él. Ponga en práctica eso y usted va a tener la presencia del Espíritu Santo en su corazón. ¿Cuántos dicen amén? Ponga en práctica la doctrina de Cristo y usted tendrá a Dios. A su nombre, iglesia. A su nombre. Los nuevos comiencen a estudiar los evangelios. Vean cómo Jesús enseñó de una manera tan sencilla. Nos advirtió de andar escuchando a los falsos, a los hipócritas, a los falsantes, a los fariseos. Nos enseñó a ser gente diferente, que seamos luz en medio de las tinieblas. Si ponemos en práctica las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, entonces tendremos la presencia del Señor en nuestro corazón. Amén. ¿Entendieron el mensaje?
Denle un fuerte aplauso al Señor y pongámonos en pie en esta tarde. Dios bendiga su vida. ¡Aleluya! No nos extraviemos de la doctrina de Cristo. Porque extraviarse de la doctrina de Cristo, vuelvo a repetir, es perder a Dios. Perder a Dios es perder la vida. Tener a Dios es tener la vida. No tener a Dios es no tener paz. Tener a Dios es tener paz. Así es que, hermanos nuevos, estudien la Biblia. Estudien la Biblia.